El murmullo de las conversaciones llenaba nuestra sala principal, un espacio de 200 metros cuadrados que yo misma había diseñado con mi esposo hacía 30 años. 15 invitados, socios y amigos de mi hijo Fernando, levantaban sus copas para celebrar su ascenso a director de proyectos. Las luces de la ciudad se filtraban por los ventanales, reflejándose en las superficies de mármol y cristal que Regina, mi nuera, había insistido en instalar. Yo, a mis 72 años, me sentía como una pieza de anticuario en un museo de arte moderno, respetada en apariencia, pero ignorada en esencia. Observaba a Fernando, mi hijo de 48 años, moverse con una confianza recién adquirida y un orgullo doloroso se anidaba en mi pecho. Él era la obra de mi vida, pero sentía que ya no me pertenecía, que se había convertido en una pieza más de la colección de su esposa. Con un esfuerzo que mis rodillas resintieron, me puse de pie, sosteniendo la botella de vino que había guardado por más de una década. Era un tinto modesto, de una viña pequeña, el mismo que mi difunto esposo y yo abríamos para celebrar cada logro importante. La etiqueta de papel, ligeramente descolorida, contaba una historia de perseverancia. Un brindis por mi hijo, comencé a decir, mi voz apenas un hilo sobre el ruido ambiental. Para mí, ese vino no era una bebida, era un juramento. Representaba los turnos dobles en mi taller de costura, las noches en vela cosiendo para las grandes damas de la ciudad, cada centavo ahorrado para pagarle a Fernando la mejor educación. Era el sabor de nuestros sacrificios, el aroma de sus sueños cumplidos a costa de los míos. Justo cuando mis dedos estaban por servir la primera copa, la mano de Regina se posó sobre la mía. Sus uñas, de un rojo impecable y agresivo, contrastaban con mi piel manchada por décadas de trabajo. Con una sonrisa diseñada para las cámaras, me arrebató la botella y la reemplazó por una de champán francés, cuya etiqueta dorada brillaba bajo la luz. La botella que yo sostenía valdría quizás $20, la suya, fácilmente 500. El gesto fue rápido, ejecutado con la precisión de una cirujana y diseñado para que pareciera un acto de consideración y no la humillación que realmente era. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, denso, y todos los ojos se clavaron en ese intercambio silencioso de poder. «Suegra, por favor», dijo Regina, su voz un almíbar venenoso. «Ya no estamos para estas pobrezas. Hay que celebrar, con la clase que ahora tenemos». La palabra pobrezas resonó en el aire, desnudando su desprecio por todo lo que yo representaba. El pasado humilde, el esfuerzo sin glamour, la autenticidad. Ella no solo estaba descartando mi vino, estaba descartando mi historia, mi contribución, mi identidad entera frente a las personas cuyo respeto mi hijo ahora anhelaba. La vi mirar a Fernando, buscando su aprobación, y él, mi propio hijo, desvió la mirada, convirtiéndose en cómplice de mi anulación. En ese instante, comprendí que la guerra que librábamos en privado acababa de declararse en público. Mantuve la calma, mi pulso firme, mi voz serena. La indignación era un fuego helado que me recorría por dentro, pero mi rostro permaneció impasible. La miré directamente a los ojos, asegurándome de que cada persona en esa mesa escuchara mi respuesta. Esa pobreza, Regina, pagó la universidad que hoy le permite a tu esposo darnos esta clase. Mis palabras no fueron un grito, sino el corte limpio de una tijera sobre una tela cara. El silencio se hizo aún más profundo. Vi la incomodidad en los rostros de los invitados, el rubor que trepaba por el cuello de Fernando. Le había recordado a todos que la clase de la que ella presumía no había brotado de la nada. Había sido cosida, puntada por puntada, con mis manos. Mientras Regina, visiblemente afectada pero intentando mantener la compostura, comenzaba a servir el champán con manos temblorosas, mi atención se desvió hacia su muñeca. Allí, brillando con una arrogancia obscena, había un reloj de lujo que yo no reconocía. Era un modelo suizo, de oro y diamantes, una pieza que fácilmente superaba los $8,000. Lo supe porque durante años cosí para las esposas de los hombres que usaban esos relojes. Conocía el peso del estatus y sabía, con una certeza absoluta que me heló la sangre, que Fernando no había comprado ese reloj.
Su reciente ascenso era bueno, pero no lo suficiente para justificar un gasto de esa magnitud sin que afectara sus finanzas de manera notable. Aquel reloj no era un regalo de mi hijo, era una prueba, una pista reluciente de que algo más estaba sucediendo a mis espaldas. Mientras los demás bebían el champán caro, yo saboreaba la amargura de la traición. Comencé a conectar los puntos, las evasivas de Fernando cuando le preguntaba por las finanzas, la insistencia de Regina en manejar todas las cuentas del hogar, las pequeñas pero constantes humillaciones. Creían que mi vejez me había vuelto ciega, que no era capaz de ver más allá de las apariencias que tan cuidadosamente construían. No se daban cuenta de que una costurera experta siempre detecta un hilo suelto, y yo acababa de encontrar uno que amenazaba con deshacer su tejido de mentiras. El brindis finalmente se hizo, las copas chocaron y las sonrisas falsas volvieron a sus lugares, pero la celebración se había fracturado. Yo levanté mi copa vacía, un gesto que solo yo entendí. Era una promesa silenciosa. La humillación pública que Regina me había infligido no sería un final, sino un catalizador. Ella había abierto el telón de su propio drama, sin saber que yo sería quien escribiera el último acto. Observé a mi hijo, quien seguía sin poder mirarme a la cara, y supe que debía salvarlo de ella, y salvarme a mí misma de ambos. La fiesta aún no había terminado, pero para mí, la planificación de mi venganza acababa de comenzar. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Dale like a este video si crees que la dignidad no tiene precio, para que mi relato llegue a más personas que lo necesiten. Esa copa de champán amargo me transportó 20 años atrás. Me veo a mí misma, con 52 años, de pie en medio de mi taller de alta costura. No como la dueña, sino como una obrera más. Eran las 2 de la madrugada, y el único sonido era el zumbido de mi máquina de coser, una bernina de hierro que había sido mi compañera fiel durante 3 décadas. Afuera, la ciudad dormía, pero para mí la noche era solo una extensión del día. Fernando había sido aceptado en la mejor universidad de arquitectura del país, y la matrícula ascendía a $45,000. Una cifra que para una viuda con un negocio modesto era tan inalcanzable como la luna. Pero la palabra imposible no existía en mi vocabulario cuando se trataba de mi hijo. Para alcanzar esa meta, sacrifiqué mi propio descanso y mi salud. Durante casi 4 años, trabajé en turnos dobles. De día, atendía a mis clientas, tomando medidas y cortando patrones. De noche, cuando mis empleadas se iban a casa, me quedaba cosiendo los encargos más complejos, esas piezas que requerían una precisión absoluta. Recuerdo el dolor punzante en mis dedos, hinchados y llenos de pinchazos de aguja, y la rigidez en mi cuello tras horas, inclinada sobre la tela. El café se convirtió en mi único combustible. A veces, el agotamiento era tal que me quedaba dormida sobre un vestido de seda, despertando con la marca del tejido en mi mejilla. Pero cada vestido terminado, cada cheque recibido, era un paso más hacia el futuro de Fernando. Una noche, él vino a visitarme al taller. Tenía 20 años y los ojos llenos de sueños. Me encontró rodeada de retazos de tela, con ojeras que ni el mejor maquillaje podía ocultar. «Mamá, no tienes que hacer esto. Puedo buscar una universidad más barata», dijo, su voz cargada de una culpa que, sin embargo, no era lo suficientemente fuerte como para rechazar mi sacrificio. Le sonreí y le mostré el recibo del pago del primer semestre. «Un arquitecto debe construir sobre cimientos sólidos», le respondí, «y tu educación es el cimiento de todo lo demás». Él me abrazó, prometiéndome que un día me devolvería todo con creces. No entendía que yo no lo hacía como una inversión, sino como un acto de amor incondicional. El día que pagué la última cuota de su carrera, sentí que podía respirar por primera vez en años. Guardé el recibo final en una caja de metal, junto a los recuerdos de su padre. Había cumplido mi promesa. Le había dado las herramientas para construir un mundo nuevo para él. Lo que nunca imaginé es que, en ese mundo que él construiría con Regina, no solo no habría un lugar de honor para mí, sino que me considerarían parte de los cimientos viejos que debían ser demolidos para dar paso a lo nuevo.
El amor incondicional, descubrí, a veces es solo un contrato unilateral, y yo había cumplido mi parte con creces, sin leer la letra pequeña. 8 años atrás, el siguiente gran sacrificio se presentó con la forma de un sueño familiar. Fernando y Regina querían comprar una casa, su primer hogar, pero el banco les exigía un anticipo de $50,000 que no tenían. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el título de propiedad de un pequeño terreno de 120 metros cuadrados que había heredado de mis padres. Era mi única conexión tangible con ellos. Un pedazo de tierra donde mi padre había soñado construir una pequeña cabaña para su retiro. Venderlo se sentía como vender una parte de mi alma, un fragmento de mi propia historia familiar, el último eco de las voces de mis padres. La conversación tuvo lugar en la cocina del pequeño apartamento que alquilaban. Regina desplegó los planos de la casa, sus ojos brillando de ambición. «Mira, suegra», dijo, señalando una pequeña habitación en la parte trasera. «Este será tu cuarto, con tu propio baño y vista al jardín. Siempre tendrás un lugar con nosotros. Seremos una familia». Fernando asintió, reforzando la promesa. «Es lo justo, mamá. Tú nos ayudas ahora, y nosotros cuidamos de ti siempre». Sus palabras, la visión de un futuro juntos bajo el mismo techo, fueron el bálsamo que necesitaba para tomar la decisión. Confié en ellos. Confié en la santidad de una promesa hecha en la mesa de la cocina. La firma de la venta del terreno fue un acto frío y desalmado en una notaría impersonal. El hombre que compró la tierra planeaba construir un estacionamiento. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, sentí que estaba traicionando a mis padres. Pero luego miraba la cara ilusionada de Fernando y me convencía de que estaba convirtiendo un recuerdo estático en un futuro vibrante para mi hijo. El cheque de $50,000 que me entregaron se sentía pesado en mi bolso. No era dinero, era la escritura de mi vejez, la garantía de que nunca estaría sola, de que tendría un hogar rodeada de los míos. Qué ingenua fui al pensar que el amor podía blindar un acuerdo verbal. Ese dinero, cada centavo, fue directamente a la cuenta de Fernando y Regina. Fue la base sobre la que construyeron la casa donde ahora me humillaban. La promesa de mi habitación con vista al jardín se cumplió, pero se convirtió en una celda dorada. Me dieron un techo, sí, pero a cambio me quitaron la casa entera. Esa promesa verbal, sellada con un beso en la frente, se disolvió en el aire tan pronto como sus nombres aparecieron en la escritura. Aprendí de la manera más cruel que la memoria es selectiva, especialmente cuando hay una hipoteca de $450,000 de por medio. La gratitud, descubrí, tiene fecha de vencimiento. Y entonces llegó el golpe maestro, hace apenas 2 años, la estocada final que no vi venir. Estábamos los 3 en la sala, revisando correspondencia, cuando Regina, con una naturalidad estudiada, sacó a relucir el tema de la escritura de la casa. «Suegra», comenzó, «Fernando y yo estuvimos hablando con un asesor para simplificar los impuestos y la futura herencia. Lo mejor es que la casa esté solo a nuestro nombre». Su argumento sonaba lógico, práctico. Dijo que era para protegerme, para que en el futuro no tuviera que lidiar con trámites burocráticos. Presentó la mentira como un acto de cuidado, una forma de aligerar mi carga en la vejez. Fernando, como siempre, actuó como el eco de su esposa. «Mamá, es solo una formalidad. Confía en nosotros. Así todo es más fácil para todos a largo plazo». Me presentaron un documento que titularon Acuerdo de Convivencia. Hojeé las páginas llenas de jerga legal que no entendía. Vi mi nombre, el de ellos, la dirección de la casa. Cuando pregunté qué significaba exactamente la cláusula 5, Regina me tomó la mano. «Es solo para dejar constancia de que vives aquí con nosotros, como familia. Es un papel sin importancia real, solo para el registro». Me hicieron sentir tonta por dudar, paranoica por cuestionar su generosidad. El gaslighting fue tan sutil y efectivo que me sentí culpable por mi propia desconfianza. Confié. Ese ha sido mi error recurrente. Confié en el hijo que crié, en la mujer que él eligió. Tomé el bolígrafo que Regina me ofrecía y firmé donde su uña roja me indicó. Firmé mi sentencia. Firmé el documento que me convertía legalmente en una invitada en la casa que yo había pagado.
otorgándoles el poder de rescindir mi estadía con un preaviso de 30 días. Sus sonrisas de alivio una vez que firmé deberían haberme alertado, pero mi corazón de madre solo quiso ver el rostro de 2 hijos agradecidos. En ese momento no firmé un contrato de comodato, firmé mi propia orden de desalojo, con fecha a determinar. Ahora, sentada en esa fiesta, viendo el reloj en la muñeca de Regina, todas las piezas encajaron con una claridad devastadora. No fueron decisiones impulsivas, no fueron errores, fue un plan, ejecutado metódicamente a lo largo de los años. La universidad, la casa, la escritura. Cada sacrificio mío fue un peldaño en su escalera de ascenso social y financiero. Me habían despojado de todo, capa por capa, con sonrisas y palabras de amor. El plan de ellos ya estaba en marcha desde hacía mucho tiempo. Solo necesitaban mi firma. Lo que no sabían es que una costurera no solo une telas, también aprende a identificar cada punto débil y a unir los puntos sueltos. Y yo estaba a punto de empezar a tirar del hilo. Los días que siguieron a la fiesta fueron un gélido purgatorio. La casa, que antes era mi hogar, se convirtió en un territorio enemigo. Cada crujido del suelo sonaba como una advertencia. Regina se movía con la arrogancia de una reina recién coronada, mientras Fernando me evitaba con una cobardía que me dolía más que cualquier insulto. El silencio entre nosotros era una pared de cristal, gruesa e infranqueable. Fue en esa soledad forzada donde mi resolución se forjó. Decidí que no iba a esperar el siguiente golpe. Iba a buscar el origen de la herida. Para ello, necesitaba mis documentos, mis papeles, los únicos testigos de mi verdadera historia. Mi búsqueda me llevó a la pequeña habitación del fondo, la que alguna vez fue mi taller de costura y que ahora servía como un cementerio para los objetos que no encajaban en la nueva decoración de Regina. El aire en el cuarto olía a polvo y a recuerdos olvidados. Mis patrones de costura, mis telas, los maniquíes que habían sido mis confidentes silenciosos. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas de una vida pasada. Encima de todo, yacían las cajas de Regina, equipos de ejercicio nunca usados, decoraciones de temporadas pasadas, una colección de vanidades abandonadas. Sentí una oleada de ira. Habían arrinconado mi vida para hacer espacio a su desorden. Comencé a mover las cajas con una fuerza que no sabía que poseía, buscando una vieja caja de metal donde guardaba mis certificados de nacimiento, el de matrimonio y los títulos de propiedad que alguna vez tuve. Buscaba pruebas de mi existencia antes de ellos. Dentro de la caja de metal, debajo de mi certificado de matrimonio, encontré la carpeta, la misma que Regina me había dado para firmar hacía 2 años. En la etiqueta, escrito con su caligrafía perfecta y puntiaguda, decía: Acuerdo de convivencia familiar. En aquel momento, la palabra familiar me había tranquilizado. Ahora sonaba como una burla. Abrí la carpeta y comencé a leer, esta vez sin la prisa y la presión de sus miradas sobre mí. Mi español es perfecto, pero las palabras que leía parecían de otro idioma. Comodato precario, cesión de uso, revocación unilateral. Cada término legal era un clavo más en mi ataúd, y yo misma había sostenido el martillo. Mis ojos se detuvieron en una cláusula, la número 7. Estaba redactada con una claridad brutal, sin espacio para la interpretación. Los comodantes, decía, refiriéndose a Fernando y Regina, se reservan el derecho de rescindir el presente contrato con una notificación fehaciente, entregada a la comodataria con un preaviso de 30 días, sin necesidad de expresar causa alguna. La leí 1, 2, 3 veces. El mundo se detuvo. 30 días. Mi vida entera en esa casa, la casa construida con la herencia de mis padres y el sudor de mis manos, podía ser terminada con un simple aviso de 1 mes. Como si fuera una inquilina morosa. Como si mis 40 años bajo ese techo no significaran nada. En ese instante, el suelo bajo mis pies desapareció. Yo no era la matriarca de la familia. Era una ocupante temporal, una figura decorativa cuya permanencia dependía del capricho de mi nuera. La frase resonó en mi cabeza con la fuerza de una sentencia. Me convirtieron en una invitada en mi propia casa,
con fecha de vencimiento. Cada acto de bondad que me habían mostrado en los últimos 2 años adquirió un nuevo y siniestro significado. No eran favores, eran tácticas de control. El dolor era tan agudo que me quedé sin aire, sentada en el suelo de mi antiguo taller, rodeada de los fantasmas de mi pasado. Me di cuenta de que había sido despojada de todo sin siquiera darme cuenta. Pero ¿qué tan frágil es un contrato cuando se enfrenta a la verdad? Fue en ese estado de desolación que me encontró mi nieta, Ana Lucía. Con sus 19 años, poseía una sabiduría y una percepción que su padre parecía haber perdido por completo. Entró en el cuarto y, sin que yo dijera una palabra, supo que algo estaba terriblemente mal. Se arrodilló a mi lado, sus ojos llenos de una preocupación genuina. «¿Abuela? ¿Qué pasa?» Le tendí el documento. Mis manos temblaban. Ella lo leyó, su expresión cambiando de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia fría que reflejaba la mía. Esto es monstruoso», susurró. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Tenía una aliada, y su campo de batalla era el mundo digital que para mí era un misterio. Le confesé a Ana Lucía mi otra sospecha, la que había nacido al ver el brillo de aquel reloj en la muñeca de Regina. Le hablé de mi pensión, esos $950 mensuales que yo creía que se sumaban a los gastos del hogar. «Nunca veo los estados de cuenta. Regina se encarga de todo», le expliqué, sintiendo la estupidez de mi propia confianza. Ana Lucía no me juzgó, simplemente asintió y dijo: «Vamos a verlos ahora mismo, abuela». Sacó su computadora portátil y nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había firmado mi condena. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. La noche se convirtió en nuestra cómplice. La pantalla del ordenador se iluminó, abriendo una ventana a un mundo de números y transacciones que me era ajeno. Con unos pocos clics, Ana Lucía ingresó a mi cuenta bancaria. Me pidió mi número de identificación y una clave que Regina había configurado para mí por seguridad. La lista de movimientos bancarios apareció y mi corazón se encogió. Vi el patrón repetirse mes tras mes con una regularidad enfermiza. El día 3 de cada mes, el depósito de mi pensión. Y a partir del día 4, una sangría de débitos, boutiques con nombres franceses, salones de belleza exclusivos, cenas en restaurantes a los que yo nunca había sido invitada. Era un saqueo sistemático, disfrazado de gastos cotidianos. «Imprímelos», le pedí a Ana Lucía. Mi voz apenas un susurro. «Quiero verlos todos». Imprimimos los últimos 24 meses. La pila de papel sobre la mesa de la cocina parecía un monumento a mi ceguera. Tomé un marcador amarillo y una regla, y con la misma precisión con la que cortaba un patrón de seda, comencé a subrayar cada gasto de Regina. Cada compra era una bofetada. $300 en un par de zapatos, 500 en un bolso, 200 en un tratamiento facial. La tinta amarilla cubría el papel, dibujando el mapa de su codicia. Era un trabajo meticuloso, casi quirúrgico. No sentía dolor, solo una extraña y fría concentración. Cuando terminé, sumamos los montos. La cifra final era de $22.740. 24 meses de mi jubilación, el dinero que debía asegurar mi vejez y mis posibles gastos médicos habían sido dilapidados en lujos superfluos. La conexión era innegable. Las compras más extravagantes se realizaban siempre en los días posteriores al depósito de mi pensión. Mi dinero no era una ayuda, era la fuente principal de su opulencia. Fue entonces cuando lo dije en voz alta, para que la verdad se solidificara en el aire. Mi jubilación no era para mi descanso, era su línea de crédito personal. Ana Lucía me miró, sus ojos encendidos de rabia. La evidencia en papel era abrumadora, pero sentía que me faltaba algo. Necesitaba su voz, necesitaba que su propia boca confesara su mentalidad, su desprecio. Los números mostraban el qué, pero no el por qué. Fue Ana Lucía quien me dio la herramienta para conseguirlo. Al día siguiente me entregó una pequeña grabadora digital, no más grande que mi pulgar. «Es muy sensible, abuela. Solo presiona este botón para empezar y para terminar. Llévala siempre contigo en el bolsillo de tu delantal». El pequeño objeto de metal se sentía pesado en mi mano,
como un arma que esperaba no tener que usar. Pero la guerra ya había sido declarada, y yo no podía permitirme ir a la batalla desarmada. La oportunidad perfecta se presentó 3 días después. Yo estaba en la cocina preparando un té, cuando Regina entró furiosa, agitando una factura en la mano. Era una cuenta menor, del jardinero. Me acusó de haber autorizado un gasto extra sin su permiso, de ser una derrochadora. Su hipocresía era tan descarada que casi me río, mientras ella despotricaba sobre la importancia de cuidar el presupuesto familiar. Mi mano, temblando ligeramente, se deslizó dentro del bolsillo de mi delantal y presionó el pequeño botón. El corazón me latía con fuerza en los oídos, pero mi rostro se mantuvo sereno. Decidí enfrentarla, no por el jardinero, sino por mí. Hablando de presupuesto, Regina, dije con calma, he estado revisando algunas cuentas. Me parece que nuestros conceptos de lo que es un gasto necesario son muy diferentes. Su rostro se descompuso. La tomé por sorpresa. Se puso a la defensiva, su voz subiendo de tono, volviéndose más estridente y cruel. Me acusó de estar senil, de imaginar cosas, de ser una carga ingrata. Dejé que hablara, que se enredara en sus propias mentiras, que vaciara todo su veneno. Mi mano seguía en mi bolsillo, un puño apretado alrededor de la grabadora, mi ancla en medio de su tormenta de insultos. Cada palabra que salía de su boca era una pala más con la que cavaba su propia fosa. Y entonces lo dijo, la frase que lo resumía todo, la confesión que yo estaba esperando. Acusándome de querer guardar dinero para mis achaques, gritó con total desprecio. Ya estás vieja, mamá. Ese dinero está mejor invertido en nuestro futuro que guardado para tus enfermedades. Esas palabras quedaron flotando en el aire de la cocina, tan crueles, tan claras, tan definitivas. En esa frase estaba todo, su falta de empatía, su ambición, desmedida, su visión de mí como un obstáculo para su futuro. Era la prueba irrefutable de su intención. No era un malentendido, era una estrategia deliberada. La grabación era el corazón oscuro de su traición. Regina salió de la cocina dando un portazo, dejándome en un silencio que zumbaba. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme. Saqué la grabadora de mi bolsillo. El pequeño aparato había capturado la esencia de mi nuera, la verdad desnuda sin sus sonrisas falsas. Más tarde, en la privacidad del cuarto de Ana Lucía, escuchamos la grabación. La voz de Regina llenó la habitación, fría y metálica. Ana Lucía lloró en silencio, pero yo no. Yo sentía una calma gélida apoderarse de mí. Tenía la ley, los números, y ahora tenía su propia voz como testigo en su contra. Solo me faltaba una pieza para completar el rompecabezas. El reloj. El misterio de aquel reloj de $8,000 seguía persiguiéndome. Era el símbolo de su fraude. La primera pieza que me había alertado. Tenía que vincularlo directamente a mi dinero. Ana Lucía tuvo una idea brillante, nacida de su conocimiento de los descuidos digitales de su madre. Mamá a veces usa la tableta de la familia para comprar cosas y nunca cierra su sesión de correo, dijo. Era una posibilidad remota, pero teníamos que intentarlo. Nos encerramos de nuevo en su habitación, esta vez con la tableta como nuestro objetivo. Era nuestra última expedición en busca de la verdad, y sentía que estábamos a punto de encontrar el tesoro. Con la destreza de un hacker, Ana Lucía navegó por la cuenta de correo compartida. No había nada en la bandeja de entrada. La gente como ella siempre borra sus huellas, murmuró mi nieta, pero no contó con su conocimiento. Buscó en la papelera, en la carpeta de spam, en el archivo. Utilizó palabras clave: reloj, joyería, el nombre de la marca de lujo. Por un momento pareció que no encontraríamos nada, pero entonces, en la carpeta de promociones, apareció un correo de una de las joyerías más caras de la ciudad, fechado hacía 2 meses. El asunto del correo era simple: confirmación de su pedido. El corazón me dio un vuelco. Ana Lucía abrió el correo, y allí estaba, la imagen del reloj, idéntico al que Regina había lucido en la fiesta, el número de modelo, el precio, $8,000, y el nombre de la compradora, Regina Luján. Era la prueba definitiva, la pistola humeante. Pero había un detalle más, el más condenatorio de todos: la fecha de la compra.
Fue el 4 de enero, un día después de que mi pensión de diciembre, que incluía un pequeño aguinaldo anual, fuera depositada en la cuenta. La conexión era directa, innegable, insultante. La verdad estaba allí, en píxeles brillantes en una pantalla. Cerré los ojos y la imagen de Regina en la fiesta volvió a mí, presumiendo su reloj. La frase que ella había dicho a una de las invitadas resonó en mi memoria. «Es un regalo de mi esposo, por su ascenso». Mentira. Todo era mentira. Llevaba mis años de sudor en su muñeca y lo llamaba amor. Había convertido mi sacrificio en un accesorio de lujo. Ana Lucía me miró, esperando mi reacción. Pero yo ya no sentía dolor, ni siquiera ira. Sentía una claridad absoluta, una serenidad aterradora. El rompecabezas estaba completo. El contrato, los extractos, la grabación y el recibo del reloj. Eran mis 4 ases. Tenía todas las pruebas que necesitaba, cada una más sólida que la anterior. El mapa de su traición estaba completamente dibujado frente a mí. Cada descubrimiento había sido un golpe doloroso que, en lugar de debilitarme, había ido reemplazando la tristeza con un acero frío y afilado en mi interior. Ya no era la víctima desorientada. Era la arquitecta de mi propia justicia. Ellos habían diseñado un plan para despojarme, pero yo diseñaría uno para reclamar lo que era mío. A cada descubrimiento la tristeza daba lugar a una calma fría. La segunda fase de mi plano estaba a punto de comenzar. Con las pruebas en mi poder, la fase del duelo había terminado. Comenzaba la fase de la estrategia. Lo primero era buscar un consejo legal que no estuviera viciado por el interés o la lástima, sino basado en la justicia. Descarté la idea de contratar a un abogado corporativo y costoso. Necesitaba sabiduría, no solo conocimiento. Fue entonces cuando el nombre de Horacio Salcedo vino a mi mente. Un hombre de 75 años, amigo íntimo de mi difunto esposo, y un abogado retirado cuya reputación de honestidad era legendaria. Busqué su número en una vieja agenda telefónica y con una voz que no delataba la tormenta en mi interior, concerté una cita para el martes a las 10 de la mañana. El despacho de Horacio era un reflejo de él, sobrio, ordenado y lleno de la dignidad de otra época. Libros de derecho encuadernados en piel cubrían las paredes y el aire olía a papel antiguo y a café recién hecho. Me recibió con un abrazo cálido que casi me desarma, pero me mantuve firme. Sobre su escritorio de caoba maciza, dispuse mis pruebas en un orden meticuloso. Primero, el contrato de comodato. A su lado, los extractos bancarios con mis subrayados en amarillo. Luego, la pequeña grabadora digital. Y finalmente, una impresión a color del correo electrónico del reloj. Presenté mi caso sin una sola lágrima, con la precisión de una costurera que describe las fallas en una prenda. Horacio me escuchó en silencio, su rostro pasando de la afabilidad a una creciente indignación profesional. Se puso sus gafas de lectura y examinó cada documento. Sopesó la grabadora en su mano como si fuera un diamante. «Clara, esto es...» comenzó, buscando la palabra. «Esto es impecable». Confirmó que el contrato era, en efecto, un comodato precario, diseñado para despojarme de mis derechos sutilmente. Validó que los extractos y la grabación no solo eran admisibles, sino devastadores. «No han dejado un solo cabo suelto en su codicia», dijo. «Y eso, legalmente, los hace increíblemente vulnerables». En ese momento, sentí que la balanza de la justicia, por primera vez, comenzaba a inclinarse a mi favor. «Tenemos que actuar en 2 frentes simultáneos», me explicó Horacio, su voz ahora la de un estratega. «El primero es la contención financiera. Tienes que cortarles el acceso a tu pensión de inmediato, mañana mismo. El segundo frente es el ataque legal, y debe ser público. No podemos darles la oportunidad de victimizarse o de manipular la historia. Debemos exponer la verdad en un foro donde su reputación, que tanto valoran, quede hecha cenizas». Me propuso redactar una notificación extrajudicial, un documento formal que sería entregado por un oficial de justicia. La idea de un uniforme, de la oficialidad del acto, me pareció la antítesis perfecta a la naturaleza clandestina de sus acciones. Salí de aquel despacho sintiéndome otra mujer.
La Clara que entró era una viuda asustada y traicionada. La que salió era una litigante, una estratega con un plan de acción claro y un aliado poderoso a su lado. El peso en mis hombros no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era la carga de la desesperación, sino el peso de la responsabilidad de ejecutar cada paso de mi plan a la perfección. Horacio me había dado un mapa y una brújula. El primer paso había sido asegurar un general para mi ejército. El siguiente, y más urgente, era cortar la línea de suministro que alimentaba al ejército enemigo. Mi propio dinero. Al día siguiente, miércoles, Ana Lucía me acompañó. Fuimos a una sucursal bancaria en el otro extremo de la ciudad, un banco moderno con empleados jóvenes que no conocían mi historia. Quería un comienzo limpio, anónimo. El proceso de abrir una nueva cuenta individual fue sorprendentemente sencillo. Llené los formularios con letra firme, reclamando una independencia financiera que no había ejercido en décadas. Le di a Ana Lucía un poder notarial limitado sobre la cuenta, no por dependencia, sino como un acto de confianza restaurada. Esta vez, la confianza estaba depositada en la persona correcta, en la lealtad probada, no en lazos de sangre que se habían podrido. El momento crucial llegó esa misma tarde, a las 3 en punto. Sentadas en un café tranquilo para evitar ser escuchadas en casa, utilicé el teléfono de Ana Lucía para llamar a la Administración de la Seguridad Social. Cuando la operadora atendió, expuse mi caso con una calma ensayada. Solicité el cambio inmediato de la cuenta de depósito de mi pensión, alegando motivos de seguridad personal y prevención de fraude. No di más detalles. La operadora, afortunadamente, no los pidió. Me informó que el cambio se procesaría en un plazo de 48 horas. Miré el calendario. Viernes por la tarde. Mi próxima pensión se depositaría el lunes. Lo había logrado. El grifo estaba cerrado. Sostuve la nueva tarjeta de débito en mi mano. Un simple pedazo de plástico con mi nombre, Clara Montiel, grabado en relieve. Se sentía como un pasaporte a una nueva vida. Un símbolo tangible de mi autonomía recuperada. Era el primer paso, concreto, para desmantelar la estructura de dependencia que Regina había construido a mi alrededor. Era una victoria silenciosa, invisible para mis enemigos, pero fundamental para la guerra que estaba por venir. Ana Lucía me sonrió, levantando su taza de café en un brindis silencioso. Habíamos ganado la primera batalla sin disparar un solo tiro, asegurando mi sustento y mi futuro. Esa pequeña victoria me dio el aire que necesitaba para seguir adelante. Por primera vez en meses, dormí profundamente esa noche, sin las pesadillas de la traición. Había creado una fortaleza financiera, un pequeño bastión desde el cual podría lanzar mi ofensiva. Ahora que mis recursos estaban a salvo, podía concentrarme en la restitución de lo que me habían robado. Sabía que el dinero era solo una parte de la ecuación. Lo que realmente quería de vuelta era mi casa, mi dignidad y la tranquilidad de mis últimos años. Había cerrado el grifo de mi dinero. Pronto comenzaría a reclamar el agua que ya me habían robado. El jueves por la mañana, la llamada de Horacio llegó puntualmente. «Clara, los documentos están listos», anunció. Me leyó por teléfono el párrafo principal de la notificación. El lenguaje era frío, implacable y absolutamente preciso. Exigía la revocación inmediata del contrato de comodato por abuso de confianza y vicios ocultos en el consentimiento, y la restitución íntegra de la suma de $22.740, sustraída indebidamente de su cuenta de mi última pensión, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Escuchar mis agravios traducidos a ese idioma legal y contundente fue increíblemente sanador. Era la voz de la autoridad validando mi dolor. Horacio y yo discutimos entonces el punto más crítico, el momento y el lugar de la entrega. El impacto psicológico es clave, insistió. No podemos simplemente enviarlo por correo. Un oficial de justicia, un notificador, como se le conoce, se presentará en persona. Su sola presencia uniformada le otorga al acto una gravedad que no podrán ignorar ni minimizar. La imagen se formó en mi mente. Un funcionario público, interrumpiendo su mundo de apariencias perfectas. Era exactamente lo que necesitaba. Un acto formal,
público, que les impidiera seguir susurrando a mis espaldas y los obligara a enfrentar la verdad a la cara, con testigos. Fue entonces cuando la pieza final del plan encajó en su lugar, gracias a una queja casual de Ana Lucía. «No sabes el estrés que tiene mi mamá», me dijo. «Está organizando una fiesta para su aniversario de bodas este sábado. Vienen todos los socios de papá y sus amigos importantes». La miré y ella me devolvió la mirada. Y en ese instante, ambas supimos. El universo me estaba ofreciendo el escenario perfecto en una bandeja de plata. Su celebración más importante, el evento diseñado para solidificar su estatus social, se convertiría en el teatro de su propia humillación. La simetría era tan poética que parecía escrita por un dramaturgo. «Horacio», le dije por teléfono con una calma que me sorprendió a mí misma. «El sábado a las 9 de la noche. En mi casa». Le di la dirección que él ya conocía tan bien. «Habrá más de 30 invitados», les expliqué. «Personas cuya opinión es vital para la carrera de mi hijo y la reputación de mi nuera». Horacio guardó silencio por un momento y luego soltó una risa seca. «Clara, a veces me asustas», dijo con admiración. «El oficial estará allí. Ni un minuto antes, ni un minuto después». Colgué el teléfono. El arma estaba cargada. El objetivo estaba fijado y la hora estaba marcada en el reloj. Los 2 días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol supremo. Me moví por la casa como una sombra, interpretando el papel de la anciana frágil y ligeramente confundida que ellos creían que yo era. Observé a Regina ladrar órdenes a los organizadores del evento, a los floristas, al servicio de catering. Supervisaba cada detalle con una obsesión febril, puliendo la jaula dorada que había construido con mi dinero. Su estrés era mi serenidad. Cada arreglo floral, cada botella de vino caro que llegaba, era un elemento más en la escenografía de su caída. Ellos pulían la plata para su fiesta, sin saber que lo que realmente estaban preparando era su propio tribunal. El sábado por la tarde Fernando se me acercó en el jardín. Se le veía incómodo. Su corbata ya parecía ahogarlo. «Mamá, ¿estás bien? Te he visto muy callada estos días», me preguntó. Había una pizca de culpa en su voz, una pequeña fisura en su armadura de indiferencia. Pude haberla aprovechado, haber apelado a su conciencia, pero sabía que era demasiado tarde para eso. Su debilidad era la razón por la que estábamos en esta situación. Lo miré con una serenidad distante y le respondí: «Estoy perfectamente, hijo. Solo estoy conservando mis energías para la noche». Mi respuesta pareció tranquilizarlo y se alejó. No entendió que no me refería a la fiesta. Unas horas antes de que llegaran los invitados, me reuní con Ana Lucía en su habitación para un último repaso. Ella había conseguido un pequeño proyector de alta definición y lo había probado conectándolo al sistema de televisión y audio de la sala. «Todo está sincronizado en mi teléfono, abuela. Los escaneos del contrato, los extractos y el audio. Cuando me des la señal, solo tengo que presionar un botón». Le entregué una copia de las pruebas en una memoria USB. Por si acaso, éramos un equipo. 2 generaciones de mujeres Montiel, unidas contra una usurpadora. Su valentía y su lealtad eran el único bálsamo para la herida que su padre me había infligido. Los invitados comenzaron a llegar, llenando la casa con risas y conversaciones triviales. Yo los observaba desde mi sillón, una anciana inofensiva en un rincón. Regina era la estrella de la noche, moviéndose entre los grupos, su vestido de diseñador brillando, su reloj de $8.000 centelleando cada vez que levantaba su copa de champán. Recibía elogios por su casa, por su buen gusto, por la vida perfecta que había construido. Y yo la dejé disfrutar de su momento. Un buen cazador nunca interrumpe a su presa cuando ésta se dirige directamente hacia la trampa. La humillación que ella había planeado para mí meses atrás, ahora se la devolvería multiplicada. A las 8:55, Regina pidió la atención de todos para hacer un brindis. El murmullo cesó. Todos los ojos se posaron en ella. Este era el momento. Busqué la mirada de Ana Lucía al otro lado de la habitación y le di un sutil, casi imperceptible, asentimiento con la cabeza. Ella asintió de vuelta, su dedo índice ya sobre la pantalla de su teléfono. El telón estaba a punto de levantarse. La orquesta estaba en silencio.
La protagonista de la noche, Regina, estaba a punto de pronunciar las primeras palabras de una obra cuyo final, devastador y justo, ya había sido escrito por mí. Unos días antes de la fiesta de aniversario, Regina sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Mi nueva serenidad, mi silencio calculado, la desconcertaba. Ya no reaccionaba a sus provocaciones, y esa ausencia de respuesta la llenaba de una ansiedad que no sabía cómo manejar. En un intento desesperado por recuperar el control y acelerar sus planes de deshacerse de mí, decidió llevar nuestra guerra privada a un nuevo escenario público. Convocó una reunión de condominio extraordinaria, con el pretexto de discutir una supuesta plaga en los jardines. Su verdadera intención, sin embargo, no era hablar de flores, sino de mí. Quería pintarme como una anciana senil, una carga peligrosa, y así preparar el terreno para justificar mi eventual internamiento en un asilo. La reunión se celebró en el salón de eventos del edificio, un espacio impersonal con sillas de plástico y luces fluorescentes. Asistieron unos 12 vecinos, personas con las que había intercambiado saludos cordiales durante años. Regina tomó la palabra, su voz cargada de una falsa preocupación que me habría revuelto el estómago si hubiera estado allí para escucharla. Con lágrimas de cocodrilo, habló de mis lapsus de memoria, de mi creciente agitación y de un supuesto incidente en el que había dejado la puerta principal abierta toda la noche. «Nos preocupa su seguridad y la de todos», concluyó, dejando en el aire la sugerencia de que yo ya no era competente para cuidarme sola. Estaba construyendo mi jaula y usaba la compasión de mis vecinos como barrotes. Lo que Regina no sabía era que yo tenía una aliada dentro de ese mismo edificio. La señora Rodríguez, mi vecina de al lado, me había llamado una hora antes. «Clara, tienes que venir. Están hablando de ti», me advirtió. Así que, en el preciso instante en que Regina terminaba su discurso, la puerta del salón se abrió, y entré yo. Caminé con la espalda recta, mi paso firme, y me senté en una silla vacía en la primera fila. El silencio fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La cara de Regina se transformó, pasando del fingido pesar a un pánico mal disimulado. La anciana agitada y confundida, que acababa de describir, no existía. En su lugar, veían a una mujer serena, lúcida y en completo control de sus facultades. No me alteré, no levanté la voz. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la incomodidad de los presentes se asentara sobre Regina. Luego me dirigí al administrador del condominio, ignorando por completo a mi nuera. «Señor Méndez», dije con voz clara, «me informan que se ha mencionado mi nombre en relación a un supuesto descuido con la seguridad». Regina intentó interrumpir, diciendo que era un malentendido, pero la detuve con una mirada. Regina afirmó que yo había dejado la puerta abierta. Eso es una mentira grave. Y me pregunto qué otras cosas que ha dicho esta noche también lo son. Mi pregunta no fue una acusación, fue una invitación a la duda. Sabía que negar una mentira con otra palabra no era suficiente. Necesitaba una prueba, algo tangible que demoliera su credibilidad en el acto. Y la tenía. Días antes, Regina me había acusado de no pagar la cuota de mantenimiento, usando eso como prueba de mi senilidad. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño recibo doblado y el extracto bancario correspondiente. «Respecto a mi supuesta irresponsabilidad financiera», continué, entregándole los papeles al administrador. «Aquí está el comprobante de pago de la cuota de este mes, realizado desde mi cuenta personal el día 1. Como pueden ver, la cuenta de la que Regina se quejaba de falta de fondos no es la mía». El administrador tomó los papeles. Los vecinos más cercanos se estiraron para ver. El silencio se rompió con murmullos. La evidencia era pequeña, pero irrefutable. Un simple recibo, una transacción bancaria. Pero en ese contexto, era un arma poderosa. Demostraba no solo que yo era responsable, sino que Regina estaba mintiendo deliberadamente para dañar mi reputación. Vi el cambio en las miradas de mis vecinos. La pena con la que me miraban al entrar se había transformado en desconfianza, pero ahora dirigida hacia Regina. Ella, que había entrado como la hija abnegada y preocupada,
Ahora parecía una manipuladora, atrapada en su propia red de mentiras. La victoria fue instantánea y devastadora para ella. El tema de los jardines se olvidó. La reunión se disolvió en un mar de excusas y miradas incómodas. Regina estaba pálida de rabia, completamente humillada frente a la misma audiencia que intentaba manipular. Yo no me regodeé en mi triunfo. Simplemente me levanté, di las buenas noches y salí del salón con la misma dignidad con la que había entrado. Había ganado una batalla crucial sin levantar la voz. No había reclamado mi casa ni mi dinero, pero había reclamado algo casi igual de valioso: mi credibilidad. Había demostrado que no era una víctima pasiva, era una oponente a tener en cuenta. De vuelta en el apartamento, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Regina no me dirigió la palabra, pero su odio era palpable en cada portazo, en cada objeto que movía con violencia. Su intento de aislarme había fracasado estrepitosamente. Ahora, los vecinos la observaban a ella. La fiesta de aniversario del sábado ya no era solo una celebración de su matrimonio. Se había convertido en una necesidad desesperada por reafirmar su poder, por limpiar su imagen manchada. Ella había elevado las apuestas, y yo estaba lista para pagar y redoblar. La pequeña victoria en la reunión de condominio solo había sido el aperitivo. El plato fuerte se serviría el sábado. Llegó el momento. Regina, sosteniendo su copa de champán como un cetro, carraspeó delicadamente para pedir silencio. Las 35 personas presentes, una selecta colección de socios, clientes y amigos de mi hijo, le concedieron su atención. Se había puesto su mejor vestido, una seda carmesí que contrastaba con la palidez que le había dejado su fracaso en la reunión de vecinos. Pero esa noche, bajo las luces de su fiesta, se sentía invencible de nuevo, creyendo que una demostración de opulencia podría borrar cualquier mancha en su reputación. Se aferró al brazo de Fernando, presentándose como la mitad de una pareja poderosa y admirable. «Queridos amigos», comenzó, su voz melosa y practicada, «gracias por celebrar con nosotros 20 años de amor y, si me permiten decirlo, de mucho trabajo». Hizo una pausa para que la admiración la bañara. Fernando y yo empezamos con muy poco, pero con un sueño en común. Y ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, construimos este hogar con nuestro propio esfuerzo. Esa frase, nuestro propio esfuerzo, fue la señal. La mentira era tan flagrante, tan insultante, que sentí como la última gota de vacilación se evaporaba de mi sistema. Era el momento de presentarle al mundo los verdaderos materiales con los que se había construido su castillo de naipes. Aplausos educados recorrieron la sala. Antes de que pudieran disiparse, mi voz, serena pero inquebrantable, se abrió paso. «Perdón por interrumpir», dije, poniéndome lentamente de pie. Todos los rostros se volvieron hacia mí, la vieja reliquia en el rincón. «Pero antes del pastel, y ya que hablamos de sacrificios, quiero entregarles mi regalo de aniversario». La palabra regalo flotó en el aire, cargada de una promesa ominosa que solo yo entendía. Fernando me miró con pánico. Regina, con una irritación apenas disimulada. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por una tensión expectante. Los invitados se inclinaron en sus asientos, intuyendo que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. En ese instante, como habíamos ensayado, Ana Lucía se movió con la rapidez y discreción de una sombra. Conectó el pequeño proyector a la enorme televisión de 70 pulgadas que colgaba sobre la chimenea. El zumbido casi inaudible del aparato fue el único sonido en la sala. Un haz de luz blanca iluminó la pantalla, borrando la imagen de un paisaje idílico que había estado allí. «¿Qué es esto, mamá? No es momento para tus viejas fotos», dijo Fernando, su voz un intento fallido de sonar autoritario. «No son fotos, hijo», le respondí. «Es un documento, uno muy importante que creo que todos deberían conocer». La confusión en los rostros de los invitados se convirtió en una curiosidad morbosa. La primera imagen que apareció en la pantalla fue el escaneo de alta resolución del Acuerdo de Convivencia. El título legal, Contrato de Comodato Precario, era claramente visible. «Este es mi regalo para ustedes», comencé a explicar. Mi voz,
actuando como la narradora de su tragedia. Es el documento que mi hijo y su amada esposa me hicieron firmar hace 2 años, asegurándome que era una simple formalidad para simplificar los impuestos. Mi tono era puramente informativo, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Los abogados presentes en la sala se inclinaron, reconociendo la naturaleza del documento. El murmullo comenzó a crecer. Con un clic del teléfono de Ana Lucía, la imagen hizo zoom sobre la cláusula 7, la de la rescisión. El texto llenó la pantalla, grande, negro e inequívoco. Leí las palabras en voz alta, despacio, saboreando cada una, con un preaviso de 30 días, sin necesidad de expresar causa alguna. Dejé que la frase colgara en el aire. En resumen, traduje para los no abogados, este documento me convirtió legalmente en una inquilina en la casa que pagué, a quien pueden echar a la calle con 1 mes de aviso. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Vi a uno de los socios principales de Fernando mirar a mi hijo con una expresión de profundo desdén. Pero eso era solo el principio. Claro que, para que un contrato así funcione, continué mi narración, primero hay que crear la impresión de que la persona es una carga. La imagen cambió. Ahora la pantalla mostraba mis extractos bancarios, docenas de ellos, pasando en una secuencia lenta, con las compras de lujo de Regina resaltadas en un amarillo violento. Nombres como Chanel, Dior y Tiffany & Co. desfilaban ante los ojos atónitos de los invitados. Esta es mi pensión mensual de $950, expliqué. La cantidad, tan modesta, contrastaba brutalmente con los logos de las marcas de lujo, haciendo el robo aún más grotesco. Y estas, mi voz era un bisturí, son las compras de Regina. Más de $22.000 de mi dinero de jubilación gastados en los últimos 2 años. Zapatos, bolsos, joyas, como el reloj de $8.000 que luce esta noche, comprado al día siguiente de que mi aguinaldo fuera depositado. Todas las miradas se desviaron de la pantalla a la muñeca de Regina. Ella instintivamente intentó ocultarla, un gesto de culpabilidad tan claro como una confesión. Su rostro, antes sonrosado por el champán, ahora estaba blanco como el mármol. El silencio en la sala era total, pesado, acusatorio. La reputación que tanto le había costado construir se estaba desmoronando en tiempo real. Pero sé lo que están pensando, dije, anticipando su defensa. Que quizás yo se lo di, que fue un acuerdo. Hice una pausa dramática. Por eso, creo que lo mejor es que escuchen la verdad de la propia boca de Regina. Ana Lucía presionó otro botón. El sistema de sonido de alta fidelidad, comprado para reproducir música en fiestas como esta, emitió un leve crujido. Y entonces, la voz de Regina, no la voz dulce y cantarina que todos conocían, sino una voz fría y cortante, llenó cada rincón de la sala, amplificada y sin escapatoria. El sonido de su propia crueldad, grabado y reproducido para la posteridad. La frase resonó, brutal y clara. Ese dinero está mejor invertido en nuestro futuro que guardado para tus enfermedades. Si un meteorito hubiera caído en medio de la sala, el impacto no habría sido mayor. Fue un golpe de gracia. La revelación no solo de un crimen financiero, sino de una bancarrota moral absoluta. Vi a una de las esposas de los socios, a quien Regina consideraba su amiga, llevarse una mano a la boca, sus ojos llenos de horror y desprecio. La máscara de Regina no solo había caído, había sido pulverizada, dejando al descubierto el monstruo que había debajo. «¡Apaga eso!», gritó finalmente, su voz rota por el pánico. «¡Eso es ilegal! ¡Estás mintiendo!». Se abalanzó hacia la mesa donde estaba el proyector, intentando desconectarlo, pero uno de los invitados, instintivamente, la detuvo. Fernando, mi hijo, estaba paralizado junto a la chimenea, su rostro una máscara de cera, incapaz de defender a su esposa, incapaz de mirarme a mí. Estaba atrapado en las ruinas de la vida que habían construido, completamente expuesto como el cómplice débil y silencioso que siempre fue. «La grabadora no miente, Regina», le respondí con una calma glacial. «Y como verás, la ley tampoco». Justo en ese clímax de caos y revelación, sonó el timbre. No fue un timbre suave,
sino 2 golpes secos, fuertes, autoritarios, que resonaron por toda la casa. El sonido cortó los gritos de Regina y los murmullos de los invitados. Todos se quedaron quietos, como si presintieran que un nuevo actor, uno oficial, estaba a punto de entrar en escena. Ana Lucía, con una compostura admirable, caminó hacia la puerta y la abrió. En el umbral, recortado contra la oscuridad de la noche, se encontraba un hombre alto, de semblante serio, vestido con el uniforme inconfundible de un oficial de justicia. El oficial entró en la sala, su presencia imponiendo un orden inmediato sobre el desorden emocional. Sostenía una carpeta y un sobre grande y sellado. Su mirada recorrió la habitación y se posó en mi nuera. «¿Señora Regina Luján?», preguntó con una voz sonora y profesional que no admitía réplica. Ella, temblando, solo pudo asentir. El oficial avanzó hacia ella, pasando entre los invitados petrificados, que se apartaban como si tuviera un campo de fuerza a su alrededor. Se detuvo frente a ella y le extendió el sobre. La humillación ahora tenía un sello oficial. «Señora, le hago entrega de una notificación extrajudicial», declaró el oficial, su voz proyectándose para que todos la oyeran. «Es una demanda formal para la revocación de un contrato de comodato y la restitución de fondos, y sirve como aviso formal de desalojo». Le entregó el sobre. Las manos de Regina temblaban tanto que casi lo deja caer. La palabra «desalojo» resonó en la sala. Un veredicto público. El hogar del que tan orgullosa estaba, el escenario de su triunfo social, se había convertido oficialmente en la escena de su crimen, y ahora, en el lugar de su expulsión. Como un último acto, reflejo de su antigua vida, Regina sacó su teléfono, quizás para llamar a su abogado, quizás solo para aparentar normalidad. Vi en su pantalla cómo intentaba hacer una transferencia o un pago, no lo sé, pero vi el mensaje en rojo. Transacción denegada. Lo intentó de nuevo. Tarjeta bloqueada. Una nueva ola de pánico más profunda la golpeó. El despojo no era solo social, era total. Su poder, derivado de un dinero que no era suyo, acababa de ser cortado de raíz, en tiempo real, frente a todos. «No te molestes, Regina», le dije, mi voz ahora con un matiz de finalidad. «Mientras ustedes se preparaban para esta farsa, mi abogado, el señor Salcedo, notificó al banco. A las 8 de la noche vuestra cuenta conjunta fue congelada por una investigación de fraude. Todas tus tarjetas, las extensiones de mi sacrificio, son ahora simples pedazos de plástico inservibles. El segundo pilar de su mundo, el financiero, acababa de derrumbarse, y lo hice caer en el mismo instante en que caía su reputación. La ruina debía ser completa, simultánea. Fernando finalmente encontró su voz, una súplica patética. «Mamá, por favor, podemos hablarlo. No hagas esto». Se acercó a mí, sus ojos pidiendo una misericordia que ya no existía en mi corazón para ellos. «No, Fernando. El tiempo de hablar terminó hace 2 años, cuando me hicisteis firmar ese papel. Ahora es el tiempo de las consecuencias». Me dirigí a ambos, pero mis palabras eran un decreto para todos los presentes, los testigos de mi justicia. Mi voz no vaciló, no tembló. Era la voz de una matriarca reclamando su trono. «Según el documento que yo misma firmé y la notificación que el oficial acaba de entregar», anuncié, mi mirada fija en ellos. «Tienen exactamente 30 días para desalojar mi casa. Ni un día más. El reloj, el verdadero reloj, no el que llevas en la muñeca, Regina, empieza a contar ahora mismo». Dejé que la sentencia se asentara, que la realidad de su nueva situación los aplastara por completo. 30 días para desmantelar su vida de mentiras, para empacar su codicia en cajas de cartón. Y entonces asesté el golpe final, el detalle práctico que convertía la amenaza en una certeza inminente. Y para asegurar una transición ordenada y evitarles la molestia de tener que devolver las llaves, añadí con una frialdad que me sorprendió a mí misma: «He contratado a un cerrajero. Las cerraduras de esta casa serán cambiadas el lunes a las 9 de la mañana en punto. Les sugiero que para entonces ya hayan sacado todo lo que consideren suyo. La fiesta, su celebración, su vida, había terminado oficialmente.
El clic silencioso de una nueva cerradura sería el punto final de su historia en mi hogar. La fiesta terminó en un silencio sepulcral. Los invitados se desvanecieron como fantasmas, sin despedidas, dejando tras de sí solo copas a medio beber y el eco de la verdad expuesta. Esa misma noche, Regina empacó. No hubo lágrimas, solo una furia impotente mientras arrojaba sus vestidos de diseñador y sus joyas en maletas de lujo. Me gritó, me insultó, me llamó de todo, pero sus palabras ya no tenían poder. Eran solo el ruido de una depredadora herida, despojada de su territorio. Fernando no la ayudó. Se quedó sentado en el sofá, un hombre de 48 años, reducido a un niño perdido, observando cómo el espejismo de su vida se hacía añicos. Antes de la medianoche, Regina se había ido. Al día siguiente, un domingo pesado y gris, me senté con Fernando. La casa, despojada de la presencia de Regina, parecía respirar por primera vez en años. Él intentó disculparse, usando las excusas de siempre, que no sabía, que no se daba cuenta de la magnitud, que Regina lo manipulaba. Lo detuve con un gesto. Saber y permitir es lo mismo, Fernando. La ignorancia también es una decisión, le dije. Mis palabras no eran de ira, sino de una claridad dolorosa. El amor, hijo, no es una excusa para la cobardía. Me amabas, lo sé, pero no me respetabas. Y sin respeto, el amor es solo una jaula, sentimental. Esa jaula casi me asfixia. Le presenté mis nuevos términos, mis límites innegociables. «Esta es mi casa», le dije, y la afirmación resonó con una fuerza que llevaba años contenida. «Puedes irte con ella o puedes quedarte. Si te quedas, será bajo mis reglas». Le expuse las condiciones. Buscaría ayuda profesional, un terapeuta que lo ayudara a entender por qué había permitido todo esto. Contribuiría a los gastos de la casa con un porcentaje justo de su sueldo, como un adulto. Y nunca, jamás, volvería a tener acceso a mis finanzas o a tomar decisiones sobre mi vida. Le di una semana para decidir. No era un castigo. Era una última oportunidad para que eligiera ser un hombre. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, tal como lo había prometido, llegó el cerrajero. El sonido del taladro al remover la vieja cerradura fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Fue un acto simbólico y práctico, un exorcismo de metal. Con cada vuelta del destornillador, sentía que estaba borrando la energía de Regina, su control, su presunción de propiedad. Cuando el nuevo y reluciente cerrojo encajó en su lugar y el cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas, sentí que no solo estaba asegurando una puerta, estaba sellando un nuevo pacto conmigo misma, un juramento de que nunca más le entregaría las llaves de mi vida a nadie. Al final de la semana, Fernando me comunicó su decisión. Con los ojos enrojecidos y una humildad que nunca le había visto, aceptó todas mis condiciones. Se quedaría. Admitió que necesitaba ayuda, que se había perdido a sí mismo en su afán por complacer a Regina y por mantener una fachada de éxito. No hubo un abrazo de reconciliación, ni un final de película. Fue el comienzo de un camino largo y difícil, un intento frágil de reconstruir una relación devastada. No sabía si lo lograríamos, pero al poner límites, le había devuelto la oportunidad de respetarme y a mí misma la obligación de respetarme primero. Han pasado 3 meses. La casa ha vuelto a ser mi hogar. He quitado las frías esculturas de metal y los sofás de diseño incómodo. En su lugar han vuelto mis libros, mis telas, las fotografías de mi esposo y una calidez que había sido exiliada. En el centro de la sala, como una reina recuperando su trono, he instalado mi vieja máquina de coser Bernina, su cuerpo de hierro negro, un testimonio de una vida de trabajo y creación. Ya no está arrinconada en un cuarto de trastos. Es la pieza central, el corazón de la casa. Y cada vez que paso junto a ella, recuerdo que la verdadera fortaleza no reside en lo que se adquiere, sino en lo que se es capaz de construir. Esta mañana, el sol se cuela por entre las hojas de mi jardín, que vuelve a estar lleno de flores. El aroma del jazmín se mezcla con el de mi café. Es una paz que no es un regalo, sino una conquista. Siento la serenidad de una veterana de guerra que ha ganado su última batalla y ahora puede disfrutar del territorio que defendió. Fernando sale a
Trabajar temprano. Nuestras conversaciones son cortas, pero respetuosas. Está cumpliendo su palabra. Va a terapia 2 veces por semana. No sé qué le depara el futuro, pero he dejado de sentir que es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora es cuidar de esta paz, regarla cada día como a mis rosales. Ana Lucía viene a verme cada tarde. Se sienta conmigo frente a la Bernina. Le estoy enseñando el arte de la alta costura, el secreto de un patrón perfecto, la paciencia de una puntada invisible. Mientras sus manos jóvenes aprenden a guiar la tela, siento que le estoy entregando un legado más importante que cualquier herencia monetaria. Le estoy enseñando a crear, no a tomar, a construir su propio valor con sus manos y su ingenio, para que nunca dependa de la aprobación de nadie. Es mi manera de asegurarme de que la historia no se repita, de que la fuerza de las mujeres de mi familia se cosa con un hilo irrompible. Esta historia ha sido mi manera de sanar, y espero que también pueda ser una luz para otras. Cuéntame abajo, en los comentarios, ¿qué parte de este viaje te impactó más? Si crees que este relato puede ayudar a otra mujer a encontrar su propia fuerza y a poner límites, apóyame con un like para que esta historia llegue más lejos y no se pierda en el silencio. Tu apoyo es un hilo más en este tejido de resiliencia que estamos creando juntas. Una comunidad que se niega a ser silenciada o despojada. Me despojaron de mi dinero, de mi casa y casi de mi dignidad, creyendo que una mujer mayor es frágil y fácil de romper. Pero subestimaron la materia prima con la que estoy hecha. No entendieron la resiliencia que se forja en décadas de sacrificio silencioso y trabajo honesto. Me quitaron todo, sin entender que una mujer que ha construido su vida con sus propias manos sabe exactamente cómo reconstruirla sobre las ruinas de otros. Y mi nueva vida, esta que ahora disfruto, está construida sobre cimientos que nadie, nunca más, podrá volver a sacudir.